¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte... Dije, tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. ¿Cómo anduvimos con el enojo esta semana? ¡Ay, ay, ay! ¿Ah? ¿Cómo anduvimos? La verdad que esta serie que hemos comenzado a compartir está haciendo estragos adentro nuestro, ¿no? Enemigos íntimos. ¿Y de qué se trata esta serie? Más o menos recordando, en entender que somos seres emocionales, en entender que Dios nos creó así. Por lo tanto, las emociones en sí no son malas. Hay que reconocerlas, ¿no? No hay que minimizarlas, no hay que negarlas, no. Las emociones son algo dado por Dios en el ser humano. Lo que sí tenemos que aprender es que no nos controlen. Lo que sí tenemos que aprender es a direccionarlas, a gestionarlas y que nuestra reacción a ellas sean buenas y no sean malas, para no salir perjudicados ni nosotros ni las personas que nos rodean. Porque en definitiva, la verdadera inteligencia emocional tiene que ver con esto. Que las emociones que son reales y que en sí no son malas, no me controlen, ¿no? Sino que yo pueda ser la persona que las encauce y las lleve a donde sea que las tenga que llevar conforme a lo que Dios quiere. Y el domingo pasado justamente hablamos del enojo. Así que yo sé que muchos de ustedes fueron a prueba esta semana. Estos fueron puestos a prueba. Espero que les haya ido bien, ¿no? Si no, bueno, Dios da otras oportunidades para volver a aprobar la prueba. Hoy vamos a hablar de una segunda emoción. Una emoción que está en el ser humano, puesta por Dios, y que encauzada de la mejor manera es buena, pero cuando se sale de control es bastante dañina. Y esa emoción es el miedo. ¿Cuántos sintieron miedo alguna vez? Oh, ¿quién no? ¿No? Al ser una emoción que traemos internamente, ¿no? Nosotros en casa, Julie compró una araña de juguete, pero es tan real. Y yo sé que no es de verdad la araña, pero esta mañana cuando mi nieta me la pidió y la fui a buscar, que verla nomás me dio impresión otra vez. Digo, ¿qué me pasa? Si sé que no es real la araña, pero qué impresión, ¿no? Me da impresión, las arañas, no me gustan las arañas. El miedo es una emoción de reacción. Cuando tu cerebro percibe un peligro real o imaginario, inmediatamente tu cuerpo, según los especialistas, en 125 milisegundos, el cuerpo reacciona y se activa. Y empieza el corazón a laterte más fuerte y de pronto tenés como una energía. Básicamente te prepara para dos cosas: atacar o salir corriendo. ¿No? No sé en qué fila estás vos,
Yo estoy en las que salen corriendo. No sería lo mío enfrentar los miedos. Y recordaba cuando estaba un poco estudiando esta charla, era una oportunidad. Nosotros vivíamos aquí en el primer piso, arriba, casa pastoral. Y yo no estaba en casa, pero sí estaba mi familia, mi esposo con mis 2 hijos. Y no sé por qué Rubén, el pastor, se tuvo que subir al techo. ¿Qué andaría haciendo en el techo? No sé. Y quedaron los 2 chicos adentro en el comedor. El asunto es que empezó a sentirse ruido en el techo. Era de noche y los chicos no sabían que estaba el papá arriba. Entonces, no voy a mencionar a mis hijos, ustedes los conocen, pero uno de ellos, ¿no?, fue el que retrocedió un poquito y le dijo al otro, anda, fíjate quién es. Y el otro, que más o menos tendría unos 10 años, ¿qué hizo? Fue al cajón, buscó 2 cuchillos y se paró en el pasillo, frente a la puerta, por si entraban por la puerta del patio interno. ¿Qué iría a hacer con 10 años y 2 cuchillos? No sé, pero eso hace el miedo, ¿no? Una emoción de reacción. Eso es lo que hace el miedo. Ahora, hay 3 cosas. Vos tenés ahí tu bosquejo, tomá la lapicera y anotalo porque esto es muy importante para la vida diaria, ¿sí? Para la vida diaria es muy importante esto que vamos a hablar hoy. El miedo se activa básicamente por 3 cosas. En primer lugar, cuando de alguna manera está bajo amenaza nuestra seguridad. Esto que dije recién, ¿no? Ante alguna situación, no sé, una araña, un animal, ruidos en el techo, algún asalto, lo que fuera. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro comienza a segregar un montón de hormonas que hacen que tus puños se llenen de sangre y tus pies. ¿Para qué? Para atacar o para huir. El miedo hace eso. Cuando nuestra seguridad está bajo amenaza, básicamente, al ser una emoción adaptativa a nosotros, lo que hace es prevenirnos del peligro. En segundo lugar, ¿cuál es la otra amenaza que activa esta emoción del miedo? El miedo a perder la reputación. Para muchos, para el ser humano, ¿no?, básicamente, el trabajo, por ejemplo, es algo muy significativo, ¿no? Para los hombres, sobre todo, el trabajo dignifica, el trabajo me da identidad, el trabajo significa mucho. Entonces, si en algún momento escuchás algunas voces que se corren por ahí y que dicen que están echando gente, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a ser un desempleado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué van a decir? Que perdí el trabajo después de tantos años, ¿no? O a lo mejor, no sé, de pronto un examen que tenías que aprobar y por ahí no salió como querías. ¡Ay, qué feo! Porque yo tengo un prontuario de que soy un chico 10, una chica 10. Y de pronto, no sé, un 7 ya, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Esa es la segunda amenaza que activa el miedo. Y la tercera amenaza es la amenaza a perder nuestras relaciones cercanas. Muchas veces la vida presenta fracasos, situaciones difíciles, cometemos errores. Y el punto es cuando esas situaciones también afectan a nuestro entorno, ¿no? De pronto un hombre pierde el trabajo por X motivo y dice, ¿qué voy a hacer cuando llegue a la casa? ¿Qué les digo a mi familia? ¿No? O a lo mejor a los papás, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá con esto que me pasó? Soy un fracasado, soy una fracasada, ¿qué voy a hacer? En fin, 3 situaciones. El miedo a perder la seguridad, el miedo a perder la reputación o la amenaza de perder nuestras relaciones hace que se active esta emoción llamada miedo. Si estás en este momento con un proceso de este tipo, que de pronto, ¿no? ¿Cuándo fue que renunció el ministro de Economía? Ayer, ¿no? ¿Y cómo está la gente ahora? Con un miedo, ¿no? De lo que se viene. ¿Por qué? Porque eso amenaza nuestra seguridad. Ahora, el miedo no solamente están estas cosas que lo activan, sino que hay algunas cosas que lo alimentan, ¿no?
que lo promueven, que lo potencian. Y las vamos a charlar también. En primer lugar, para que notes ahí en tu bosquejo, las situaciones que alimentan el miedo. En primer lugar, las experiencias traumáticas. Situaciones que has vivido a lo largo de tu vida. Dios ha hecho en nuestro cerebro una parte que se le llama memoria emocional. Por lo tanto, no sé si alguna vez te pasó estar en algún lugar, ¿no?, que te genera una sensación extraña, de temor, de miedo, de inseguridad. O alguna persona, yo decía, ¿y por qué me siento así? Si no me ha pasado nada. Esto tiene mucho que ver a veces con los ataques de pánico, ¿no? Situaciones extremas que hemos vivido, traumáticas en ciertos lugares, con ciertas personas, que nuestro cerebro las guarda y después de alguna manera, si repetimos esto en algún contexto, el miedo vuelve a aparecer. Experiencias traumáticas. Guardamos sufrimientos, guardamos recuerdos, guardamos dolores. Y por eso es tan importante, cuando nos vamos dando cuenta de este tipo de cosas, poder permitirle a Dios a través de la sanidad interior trabajar en nuestro corazón. Tenemos en este momento 3 grupos de mujeres realizando el discipulado Sea Libre. ¿Y qué viajecito es ese? ¿No? Un viaje al corazón muy profundo para encontrar la sanidad a esas heridas del alma que quizás hace mucho tiempo están y ni siquiera me he dado cuenta que existen. Hay otras personas que van a Celebremos la Recuperación o el programa Mujeres Saludables. Muchas cosas hermosas, herramientas hermosas que tienen que ver con esto. Poder sanar esas heridas emocionales que surgen de las experiencias traumáticas. Otra situación que alimenta el miedo es la carga emocional excesiva. El tan famoso llamado estrés. Cuando el ser humano está bajo presión, bajo estrés, eso quiere decir con mucho trabajo, poco descanso, muchos problemas a los que hay que responder o a los que hay que solucionar, esa persona está todo el tiempo, su cerebro, segregando una hormona llamada cortisol. El cortisol lo que hace es preparar tus músculos, mantenerte en estado de alerta. ¿Para qué? Para que estés respondiendo todo el tiempo. Y eso cuando pasa en un lapso de tiempo reducido no trae problemas. Pero cuando se extiende en el tiempo, ¿no? Cuando se extiende en el tiempo, termina enfermando el cuerpo. Entonces, una carga emocional excesiva, lamentablemente, alimenta esta emoción llamada miedo. ¿Por qué? Porque nos llena de ansiedad. No, nos llena de ansiedad y a veces tenemos tantos problemas y empezamos a pensar cómo lo voy a resolver mañana, pasado, la semana que viene. Y todo eso hace que nos enfermemos. En tercer lugar, otra de las cosas que alimenta el miedo es evitar una situación. La vida presenta un montón de conflictos que muchas veces tenemos que resolver, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de los conflictos tiene que ver con otras personas. Entonces de pronto tenés una conversación pendiente con tu esposa, con tu esposo, la linda charla matrimonial que promovemos aquí en Comunidad de Vida. Y de pronto yo sé que en esa charla, entonces la evito. Y yo sé que hay algo que resolver. Pero como yo sé por dónde viene la mano, la evito. El problema es que con evitarla, ¿qué hacemos? Extendemos la agonía, ¿no? O tengo que rendir un examen. Y tengo que rendir un examen. Y bueno, tengo mesa el mes que viene, así que no me voy a presentar ahora. Y después llega el tiempo y tengo la última oportunidad en, no sé, septiembre. Entonces no voy a ir ahora. Y la realidad es que cuando evitamos enfrentar esas situaciones, lo que hacemos en realidad es agrandar el fantasma, ¿no? Como cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar a Goliat, y dice la palabra de Dios que ese gigante salía todos los días a la misma hora y provocaba al pueblo de Israel. No hacía nada él, hablaba nada más.
Y el pueblo de Israel tenía cada vez más miedo. ¿Por qué? Porque en vez de enfrentarlo, lo único que hacían era escuchar sus palabras. Evitar una situación también alimenta el miedo. Y en cuarto y último lugar, otra de las cosas que alimenta el miedo es la mentalidad o las relaciones pesimistas. Esa gente que está empecinada en ver el vaso medio vacío. Siempre, ¿no? Hay una manera de ver un vaso que está lleno de agua a la mitad. O está medio vacío o está medio lleno. Hay gente pesimista que todo el tiempo piensa que las cosas van mal, que nada se va a resolver, que nunca se va a solucionar. Eso alimenta los pensamientos negativos, no alimenta la fe. Entonces genera que esta emoción sea alimentada. Y si no, ver demasiadas noticias. No vamos a negar la realidad, no vamos a negar que vivimos en una Argentina sumamente inestable, que todos los días tenemos sorpresas nuevas, no tan agradables, pero la realidad es que no podemos permitir que eso influya en nuestros pensamientos para mal y que de pronto nuestras emociones colapsen, ¿no? Por lo que se dice, por lo que vemos. Estas situaciones son las que alimentan el miedo. El punto es, sentir miedo es normal, ¿no? Tener miedo no es ser cobarde. Tener miedo es normal, es saludable. ¿Por qué? Porque te protege. Ahora, cuando ese miedo se vuelve patológico, cuando ese miedo termina siendo una cárcel que no te permite avanzar, que no te permite conquistar, que no te permite obtener y tomar todo lo que Dios tiene planeado para vos, y todos los sueños que Dios puso en tu corazón, por ese miedo, no lo estás alcanzando. Es ahí donde la cosa se pone mal. Y donde ese miedo deja de ser saludable. Nos condiciona el miedo, nos llena de ansiedad. Por eso es que Dios hoy quiere que podamos entender que Él no nos quiere viviendo en esa cárcel, en la cárcel del miedo. Aquí en Argentina la inseguridad es terrible y si uno se deja gobernar por el miedo, no saldríamos de la casa. A veces no nos damos cuenta y nos ponemos los papás hasta sobreprotectores por el miedo de lo que ocurre. Y vuelvo a decir, no negamos la realidad que vivimos, pero no podemos dejar que nos controle. No podemos dejar que nos controle. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas libre del temor. ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que Dios dice que es la herramienta, que es el antídoto, que es la manera de vencer el temor? Anótalo ahí en tu bosquejo. La confianza. La confianza. Nos tomamos hace unas semanas, 7 semanas, para hablar de lo que era la fe. ¿Se acuerdan? Creer sin límites. La confianza es tener la total seguridad de que todo va a estar bien. La total certeza de que aunque yo no veo esto aún en mi vida cumplido, por Dios sí, lo declaro que ya está hecho. La confianza, no en nosotros mismos, no en nuestros propios recursos, no en un vocabulario optimista, ¿no? E irreal. No, la confianza en el Señor, como decía el Salmo 34:4. Busqué al Señor, decía el salmista, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Esa es la confianza. Entender, creer, declarar, proclamar y estar totalmente seguro. ¿En las manos de quién estoy yo? ¿Y en las manos de quién estás vos? De eso se trata. ¿Y cómo es esto de confiar en Dios? ¿De qué se trata este antídoto? Vamos a compartir juntos una historia muy conocida, seguramente la habrás leído en tu Biblia. En el libro de Lucas, el capítulo 8, del verso 22 al 24, la Biblia cuenta una experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús. Si me acompañás a leer, dice así. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago,
les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Una terrible situación, una gran tormenta que debe haber sido bastante terrible, porque si estos hombres, que eran pescadores experimentados, ¿no?, empezaron a sentir este pánico y este miedo, ¿no?, quiere decir que la situación era bastante complicada. Dice, los discípulos fueron a despertarlo a Jesús y le dijeron, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. ¡Qué terrible! Yo nunca estuve en el medio del mar, así que no sé cómo será esto, pero al agua la respeto, así que no hubiera querido estar en ese lugar. ¡Qué miedo! Ellos sentían que esa tormenta les iba a llevar la vida. Y el barco empezó a inundarse, quiere decir que empezó a entrar agua. Y en un momento se vieron con el agua hasta el cuello, a tal punto que eso hizo que perdieran la confianza. ¿Viviste alguna tormenta alguna vez en tu vida donde te viste con el agua hasta el cuello, diciendo de esta no voy a salir? De esto me parece que no voy a poder sobreponerme. Muchas veces ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Terribles tormentas presenta la vida, donde a veces nos sentimos así como se sintieron los discípulos, sin esperanza y desesperados. Ahora dice el verso 24, él, hablando de Jesús, se levantó y reprendió al viento y a las olas. Jesús estaba ahí. Los muchachos parece que se habían olvidado. Y eso que ya lo habían visto obrar milagros, resucitar muertos, alimentar a las personas, sanar a los enfermos. Sin embargo, el miedo los dominó y terminaron perdiendo el control. Pero aún así, Jesús no los castigó. Si bien después le dijo, a ver muchachos, ¿qué pasó con la fe? En realidad Jesús lo que hizo fue levantarse y resolver el problema. Y eso tiene que ver con esta primer cosa con respecto al antídoto contra el temor. Entender que Jesús nos ama. Y todo lo que nos pasa muchas veces, tenemos que entender que no todo lo que nos pasa es castigo de Dios. En realidad, la gran mayoría de las cosas, podemos decir, las padecemos por las propias malas decisiones nuestras, ¿no? O por un mundo en el que vivimos que como tiene la libre opción de elegir, entonces excluyen a Dios de sus vidas y el mal tiene su entrada. Dios te ama. El gran mal de las religiones de este tiempo es que siembran esto. Vos te vino eso porque te lo mereces. Algo habrás hecho, por eso te enfermaste. Algo habrás hecho, por eso te despidieron del trabajo. Ese es el karma. ¿Vieron? En el hinduismo creen mucho en esto, el karma. Y sin querer queriendo, muchas veces nosotros también lo adoptamos en nuestra vida. Me vino esto, debe ser porque Dios me está castigando. O si no hago esto o aquello, no voy a poder ganarme el amor de Dios. Y la realidad es que la esencia del amor de Dios es muy diferente. Por eso, en primer lugar, para poder erradicar de vos el temor, tenés que experimentar su amor incondicional. Anótalo ahí, porque esto es algo que sabemos, pero muchas veces no lo aplicamos. Necesitamos entender que el amor y la gracia de Dios, es cierto, no lo merecemos, pero Él nos ama, Él nos cuida y no anda como un policía moral. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? No anda como un policía moral esperando o viendo dónde te equivocás para mandarte una enfermedad, para que te quedes sin trabajo. Ese no es Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. Dice primera de Juan 4:18, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor
de Dios. Y esta es la realidad. Si vivís con miedo y con temor permanente, es porque no has experimentado el amor de Dios. Porque el perfecto amor que es Él, echa fuera el temor. Vos y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. ¿Sabías? Y no podés hacer nada para que Dios te ame menos. Porque la esencia del amor de Dios tiene que ver con su carácter. Dios no tiene amor, Dios es amor. Por lo tanto, su amor hacia vos no tiene que ver con lo que vos pienses, con lo que vos sientas o con lo que vos hagas. Tiene que ver con su esencia, con su amor. Dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy vamos a tener una hermosa oportunidad, vamos a compartir la Santa Cena del Señor y vamos a recordar una vez más, para que cuando el miedo ataque tu mente y ataque tu corazón, haciéndote creer que lo que te está pasando es un castigo de Dios, te des cuenta que el mal en este mundo es la ausencia del bien. Y que mientras haya libre elección, como decía hace unos momentos, y las personas elijan excluir a Dios, lamentablemente el mal va a existir. Pero Dios es un Dios que te ama. Y la cruz es la mayor muestra de amor hacia nosotros. Jesús, ahí en la cruz, extendió sus brazos. Y en esa extensión de brazos inmensa, Él lo que estaba declarando era esto: prefiero morir por vos antes de vivir una eternidad sin vos. Ese es el amor de Dios. Ese amor es lo que nos congrega aquí todos los domingos. Aquí no venimos a ganarnos el favor de Dios. Aquí venimos a agradecer el favor de Dios. Aquí no venimos a tratar de ganarnos el amor de Dios. Aquí venimos a agradecer el amor de Dios. El amor de Dios es lo que hace que no tengamos miedo. Que podamos salir de todas esas situaciones, que podamos sanar las experiencias traumáticas que alimentan los miedos tóxicos que a veces atacan nuestra vida. Y si a lo mejor hasta aquí con mis palabras no he sido muy clara, me gustaría regalarte una canción. En la voz de Gabriel va a cantar una canción que tiene que ver con esto. ¿Qué sucede cuando una persona experimenta realmente en su vida el amor incondicional de Dios? Solo y triste, fue difícil tiempo atrás. No podía perdonar y el rencor me destruía. Me acerqué a Jesús, Él me abrazó, secó mis lágrimas, contuvo mi dolor. He conocido un nuevo amor, un amor sin condición. Jesús llegó a mi vida y cambió mi tristeza en alegría, vida nueva Él me dio. Conocido un nuevo amor. Me enseñó todo este tiempo que debía perdonar.
que también yo le he fallado unas 1000 veces, tal vez más. Me acerqué a Jesús y me mostró que Él dio su vida por amor, aunque yo no merecía. He conocido un nuevo amor, un amor sin condición. Jesús llegó a mi vida y cambió mi tristeza en alegría, mi vida nueva Él me dio, todo cambió. He conocido un nuevo amor. Un amor sin condición. Jesús llegó a mi vida y cambió mi tristeza en alegría, mi vida nueva Él me dio, todo cambió. He conocido un nuevo amor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Gaby. He conocido un nuevo amor. Nuevo amor, único amor. El único que jamás falla. Las personas no fallan, pero Dios jamás falla. En segundo lugar, para poder vencer el temor, anótalo ahí en tu bosquejo, descansa en su inquebrantable propósito. Descansa en su inquebrantable propósito. En este viaje que hicieron los discípulos con Jesús, el verso 22, fíjate que dice que Jesús les dijo a ellos: crucemos al otro lado. ¿De quién fue la idea del viaje? De Jesús. ¿Sabía Jesús que esta tormenta iba a suceder? Sí sabía, ¿no? Ahora, Él quería que ellos tuvieran una lección para poder saber y descubrir cómo confiar de manera sobrenatural en Él. Él quería mostrarse a ellos. Él quería profundizar la fe de ellos en Él para que entendieran quién era Él. Por eso es que Él les dijo: crucemos al otro lado. En primer lugar, les dio la seguridad de que iban a llegar. Claro, no les dijo el camino que iban a tener que transitar, pero fue Él el que les dijo. Y así es Dios. Y eso es lo que Dios quiere que vos entiendas hoy, que tu existencia no es casualidad. Que vos estés aquí hoy, sea que sea la primera vez que estás aquí acompañándonos o lleves mucho tiempo, tu existencia y el que estés respirando no es casualidad. Dios tiene un propósito y el propósito que Él tiene para vos es mucho mejor que los planes que vos quizás has diseñado para tu propia vida. Eso es lo que dice Romanos 8, 28, 29. Acompáñame a leerlo. Dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. La Biblia no dice que todo va a irte bien siempre. La Biblia no dice que todo aquí en esta tierra te va a salir bien, porque la tierra no es el cielo. A veces quisiéramos un mundo sin dolor, un mundo sin sufrimiento, y eso en realidad va a ocurrir, pero no aquí. Eso va a ocurrir cuando Jesús vuelva a venir a esta tierra. Mientras tanto, tenemos que entender que aunque hayan cosas malas, Dios, si lo amamos, si le entregamos nuestra vida,
saca de lo malo cosas buenas. Cualquier persona puede sacar algo bueno de cosas buenas, pero solamente Dios es especialista en sacar de las cosas malas cosas buenas. La cruz. Lo que Jesús tuvo que pasar en la cruz fue terriblemente malo, pero Dios sacó algo bueno. Y por algo estás aquí hoy, por esa cruz que nos permitió amigarnos con Dios. Como leíamos hace unos momentos, Dios demostró su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el objetivo de Dios para vos? No es tu comodidad. No es que te llenes de placeres. El objetivo de Dios para llevarte a una eternidad con Él es el desarrollo de tu carácter, de quién sos como persona, de cómo pensás, de cómo actuás, de qué decisiones tomás, que en cada una de esas oportunidades que la vida te brinda para decidir, tu pensamiento y tu decisión sea de acuerdo a su voluntad. Y que cada vez que te encuentres ante una situación, vos puedas decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ese es el propósito de Dios. Que nos parezcamos a Jesús. Por lo tanto, es bueno comprenderlo. El propósito de Dios sobre mi vida es mucho mayor que los planes que yo puedo estar ejecutando o queriendo ejecutar sobre mí. Porque el lapso de tiempo que me va a tocar vivir en esta tierra es diminuto en comparación del tiempo que nos va a tocar vivir en la eternidad. Por lo tanto, no te acomodes tanto a esta tierra. No te amargues, no te angusties. Porque hay algo mucho más grande prometido por Dios para nuestra vida. Muchas oportunidades. Y en estas tormentas de las que estábamos hablando, oramos a Dios. Señor, te pido esto. Señor, clamo por esto. Mira mi angustia, mira mi tristeza. Y Dios muchas veces responde, pero muchas otras veces no responde. ¿Te pasó alguna vez orar por algo especial, por algo que realmente te angustiaba, tuyo, personal o de alguien más? Y Dios no te contestó, por lo menos no contestó como vos esperabas. Y la realidad es que cuando ocurre eso, tenemos tres opciones. Tenemos tres opciones cuando Dios no contesta a nuestros pedidos. En primer lugar, podemos elegir resistirnos, enojarnos con Dios, darle la espalda y decir, con vos, Dios, yo no quiero saber más nada, porque no hiciste lo que yo quería o lo que yo deseaba. La segunda opción es resentirte y guardar ese dolor y seguir viniendo a las celebraciones, seguir asistiendo a tu grupo pequeño, pero estar un poco como Tomás. ¿Se acuerdan hace 2 semanas? Esa actitud, y yo no voy a creer. ¿Para qué? Si Dios me falló. Eso es el resentimiento, nos vuelve amargados, ¿no? O la tercera opción y la más saludable, relajarte y confiar. Que aunque no entiendas lo que está pasando, hay muchas preguntas que no van a tener respuesta de este lado de la eternidad. Muchas, porque nuestra mirada es finita. La mirada de Dios es la infinita. Por lo tanto, si has comprendido y experimentado su amor incondicional y has entendido que su propósito, que es eterno para tu vida, es mucho mejor que los planes terrenales que vos puedas llegar a estar planificando, podés relajarte y confiar en Él. Él es tu papá. No sos huérfano, no sos huérfana. No estás solo, no estás sola, por más que hayas vivido una vida terrible. Ahora en esta nueva vida con Dios hay esperanza, hay futuro, hay seguridad, hay identidad. Todo es posible si tan solo podemos creer. Y en tercer y último lugar, si querés erradicar ese miedo que quizás está controlando tu vida, o conoces por ahí a alguien que está viviéndolo, tenés que confiar en su ilimitado poder. Dice aquí
la historia que veníamos relatando de los discípulos con Jesús en la tormenta, Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún los vientos y el agua y le obedecen? En la traducción griega, la palabra reprendió es la palabra epitimao y hace referencia a una orden militar. Acá hay varios que han hecho el servicio militar. En este tiempo no está, aunque debería, pienso yo. Yo sé, en mi grupo pequeño tenemos a Agustín Castro, que suele contarnos un poco lo que era el tema del servicio militar, ¿no? Terrible, terrible las cosas que solían... Bueno, esta orden que Jesús da al viento, al mar, declara la autoridad que Él tenía sobre las cosas naturales de este mundo. Si alguna vez dudás del poder de Dios, hacete una escapadita a las montañas. Ahora en julio, que está la nieve maravillosa, que inevitablemente cuando nos rodeamos de la naturaleza, volvemos a recordar quién es Dios. Tanto concreto nos hace olvidar quién es el Dios al que servimos. El Dios creador del cielo y de la tierra. Jesús ordenó que se detuviera la tormenta. Jesús murió y al tercer día resucitó. Por lo tanto, incluso este mal tan grande que es la muerte, no hay mayor mal, no hay mayor catástrofe para el ser humano que vivir esto, la muerte de un ser querido, la muerte de un amigo, de una amiga. La muerte es algo que aparentemente para los seres humanos no tiene solución. Pero con Jesús no pudo la muerte. Por lo tanto, ninguna tormenta por la que vos estés pasando es mayor que su poder. Y aunque no lo entiendas, y aunque no sepas, y aunque no encuentres la respuesta a los por qué, confía, porque el poder de Dios es ilimitado. Dice Isaías 43 del 1 al 3, y esta es una promesa que me encantaría que te la lleves hoy y que la guardes dentro de tu corazón. Aunque haya renunciado el ministro de Economía, nuestras vidas no se llevan y no están a cargo del gobierno de turno. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. No tengas miedo, dice Isaías, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Es interesante saber que en la palabra de Dios hay 365 versículos donde se nos dice: no tengas miedo. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. No tengas miedo para cada día. Y eso es para que cuando te levantes mañana en la mañana, recuerdes: hoy Dios me dice que no tengo que temer. ¿Cuál es la tormenta que estás pasando? ¿Cuáles son las incertidumbres? ¿Cuáles son los temores que te están atacando? Hoy Dios quiere decirte: no tengas miedo. No tengas miedo. Porque aunque los valles se presenten oscuros, yo estoy caminando junto a vos. Esta semana leí esta frase que me gustó mucho. Dice: un pájaro posado en un árbol no teme que la rama se rompa. No porque... Dice, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Un pájaro que está posado en un árbol nunca tiene miedo que la rama
se rompa porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Y fíjate lo que dice Dios en Isaías 40:31. Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas. Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Te hace mucho tiempo que caminas con Dios, pero realmente nunca aprendiste a confiar en Él como hemos hablado hoy. Hoy es tu oportunidad. Y si estás aquí por primera, segunda o tercera vez, esta es la propuesta. Camina con Dios. Confía en Él. Él te ama. Él tiene un propósito mucho mayor de lo que alguna vez pudieras llegar a imaginarte. Y su poder es un poder ilimitado. Si venís hace tiempo en la cárcel del temor, en la cárcel del miedo, que te ha condicionado y te ha paralizado y estás estancado, hoy tenés la elección. Hoy tenés la oportunidad de elegir qué vas a hacer. ¿Vas a seguir encerrado ahí en esa cárcel o vas a confiar en el Dios creador? ¿Le vas a confiar el timón de tu vida y vas a hacer de Él tu ancla para cuando aparezcan las tormentas podás mantenerte seguro? Me gustaría que te pongas de pie ahí donde estás por unos momentos. Y ahí donde estás, con tus propias palabras, podás decirle a Jesús, aquí estoy. Ahí donde estás, decirle a Jesús, Señor, abro mi corazón. Abro mi corazón porque hoy entendí que aunque la vida es un valle de tormentas, es un valle de aguas profundas que muchas veces me hace poner triste y me hace temer y me hace perder la confianza, yo no estoy solo. Yo no estoy sola. Hoy decido una vez más confiar en tu incomparable amor. Confiar en tu propósito perfecto para mi vida y confiar en tu poder que es ilimitado, Señor, y erradicar de mi vida este miedo que me ha paralizado, que me ha detenido, que me ha encapsulado, que me ha controlado y me ha hecho perderme tantas cosas que vos has preparado para mí. Rindo mi corazón, decíselo a Jesús, yo rindo mi corazón a vos. Toma todo el control de mis pensamientos, de mis emociones. Todo lo que soy te lo entrego. Todo lo que soy te lo doy. Y me rindo a tu plan perfecto. Gracias, Dios, por amarme. Gracias, Dios, por perdonarme. Gracias, Dios, por rescatarme. Y gracias, Dios, por asegurar mi vida. Porque no soy un huérfano, no soy una huérfana. Soy tu hijo, porque confié en Jesús y porque le entregué mi vida. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que esta emoción del miedo la podás utilizar en el buen sentido, ¿no? Que si a lo mejor te ha estado atormentando, hoy sea el último día que esta emoción te controle.